Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Henry Romero, soy residente del primer año y hoy les voy a hablar sobre trauma de tórax. Bueno, siempre me gusta iniciar con una imagen. Bueno, en este caso solo les traigo una imagen de Burj Khalifa en Emiratos Árabes, que es el edificio más alto del mundo. Ok, bueno, primero, hablar trauma de tórax, tenemos que primero hacer un recuerdo anatómico. ¿Qué es el tórax? Por ejemplo, el tórax es una parte central del tronco que se encuentra desde la raíz del cuello hasta la porción del abdomen. Está topográficamente se puede identificar por ciertas estructuras, pero internamente está compuesto por una pared musculoesquelética que tiene componentes óseos y componentes musculares. Los componentes óseos son posteriormente los cuerpos vertebrales de T1 a T12 y los discos intervertebrales. Lateralmente tenemos los arcos costales, que son 12 pares de costillas que están en disposición lateral y hacia anterior para articularse con un hueso central plano que es el esternón y se articulan con él a través de la articulación esternocondral que es por la extensión del cartílago condral de cada una de las costillas. Solo las primeras 7 costillas se articulan de forma directa al esternón, por ello se le llama costillas verdaderas. A las otras costillas, de la octava a la décima, se les llama costillas, bueno, hasta la doceava, falsas, porque no se articulan de forma directa con el esternón. Solo las costillas 8 a 10 se articulan con el esternón de forma indirecta por un cartílago en conjunto, pero las costillas 11 y 12 no se articulan con el esternón y son flotantes. Es por ello que van a ser importantes para tenerlos en cuenta al hablar de trauma de tórax. La pared torácica está compuesta también por músculos y esos músculos están en una disposición en los espacios intercostales, o sea, entre las costillas. Son un grupo de 3 músculos, principalmente el músculo intercostales, que son el externo, el medio y el intercostal íntimo. Estos 3 músculos no solo ayudan para componer la pared torácica, sino también ayudan cuando es necesario como músculos accesorios de la respiración. También existe un paquete neurovascular que está en la porción inferior de los arcos costales, compuesto por una arteria, una vena y un nervio. Ellos provienen de diferentes orígenes. En la parte superior, en el primero y segundo arco costal, provienen de la circulación a partir de la arteria subclavia y desde el tercer hasta el 12º espacio intercostal van a provenir de las arterias intercostales de la aorta torácica descendente. Bueno, también al tener separada la pared torácica vamos a encontrar que existen diferentes órganos. Lo más importante son que los pulmones lateralmente y en la porción medial el corazón. Los pulmones están contenidos en el saco pleural que está revestido por la pleura parietalmente por la pleura parietal y la pleura visceral. También en el centro el pericardio con su respectivo pericardio visceral y pericardio parietal. En el mediastino, los grandes vasos y los nervios que discurren a través de él. También es importante mencionar que el tórax no solo funciona para la respiración y para permitir que el corazón tenga su función de bomba, y le permiten también tener protección por medio de la pared torácica que está compuesta por las costillas y los músculos. También es importante mencionar que posteriormente al corazón y a los pulmones están discurriendo nervios como el nervio vago de ambos lados y el esófago hacia el abdomen. Y desde el abdomen hacia el tórax vienen estructuras, por ejemplo, como el conducto torácico y la vena cava inferior. Habiendo hecho ese pequeño recuerdo anatómico, es importante mencionar que como R1 tenemos que manejar este tipo de patologías por lo que es la radiografía de tórax. Es por ello que es importante conocer cuál es la normalidad y cómo están dispuestas estas estructuras. Entonces, desde la parte central tenemos que vamos a evaluar la disposición de la tráquea, luego inferiormente la silueta cardíaca con sus respectivas cámaras cardíacas, los ángulos cardiofrénicos, los ángulos costofrénicos, cardiofrénicos, perdón, cardiofrénicos y costofrénicos, y los campos pulmonares en ambos lados y la disposición de los arcos costales
de ambos lados, y como estos tienen que estar simétricos y no tienen que tener alteraciones de sus bordes superiores o inferiores. Además de ello, es importante evaluar los tejidos blandos. Ok, habiendo mencionado eso, voy a hacerle la introducción sobre el trauma de tórax. El trauma de tórax, bueno, este fue descrito por primera vez desde la antigüedad, desde 1600 en el Papiro de Smith. Es por ello que el trauma de tórax es bastante relevante y así lo muestra esta información, debido a que el trauma de tórax pone en peligro la vida del paciente de forma inmediata o posinmediata, porque el 25% de las muertes directas por trauma se debe a un trauma torácico directo o por alteraciones en el tórax que están causando que un politraumatismo llegue a la muerte. Es importante mencionar que solo un 15% de los traumas de tórax van a requerir una cirugía inmediata o una cirugía que ayude a reparar el problema. Y también, usualmente, cuando llega el paciente al departamento de radiología, ya debió haber pasado por una evaluación inicial, y esa evaluación inicial la define la TLS como los pasos secuenciales del A, B, C, D, E. Bueno, el paciente debió haber sido revisado la vía aérea y la permeabilidad, y si esta estaba funcional, y si el paciente puede respirar por sí solo. El B, que es de breathing, que es la respiración, si la respiración es simétrica, si es adecuada, si no está haciendo uso de músculos accesorios de la respiración. También la C de circulación, que está relacionada con la función cardiovascular, para ver si está hemodinámicamente estable, porque no va a salir corriendo con el paciente inestable a hacerle un estudio de radiología, si es más importante estabilizarlo antes para después, posteriormente, hacerle el estudio radiológico. Por último, el déficit neurológico y el ambiente en el cual está el paciente, es la E. Entonces, la valoración inicial va a hacerse con una radiografía de tórax, aunque es importante mencionar que la radiografía de tórax que se utiliza para trauma usualmente es una radiografía en anteroposterior, cuando el paciente no puede movilizarse adecuadamente, no puede inspirar. Entonces van a haber ciertos factores que van a hacer que esta radiografía no sea, o sea, la mejor radiografía que se va a evaluar, o que sea característica para evaluar los órganos de forma importante, como una PA, pero sí nos da mucha información relacionada a lesiones que pueden poner en peligro la vida de ese paciente, y es por ello que es de vital importancia saberlas interpretar. Bueno, el trauma de tórax se va a clasificar de acuerdo a su mecanismo, si son abiertos o cerrados. Si son abiertos, significa que existe una solución de continuidad entre el exterior y la porción interior del tórax. Estos traumas abiertos pueden ser por heridas por arma blanca, ya sea por una lesión cortopunzante o por un arma de fuego. Es de vital importancia saber cuáles son las diferencias entre estas dos. ¿Por qué? Porque una arma blanca va a causar lesiones solo en el trayecto de la lesión, porque es cortopunzante y va a lesionar los órganos que estén en el trayecto de donde se adquirió esa lesión. Pero una herida por arma de fuego tiene otros factores que son relacionados con la energía cinética que lleva la bala, y esa energía cinética causa una lesión por cavitación en los órganos adyacentes y no adyacentes. Y eso genera que una herida por arma de fuego en el tórax sea de mayor peligro, que, por decirlo así, al causarle mayor lesiones a otros órganos, que una herida por arma de blanca. También existen los traumas de tórax abiertos misceláneos, que estos son cuando existen, por ejemplo, explosiones que generan disrupción de la pared torácica y incrustación de tejidos o de metales o de cristales que generan esta disrupción. Y también es importante mencionar que están los traumas de tórax cerrados. Los traumas de tórax cerrados son aquellos donde no existe una solución de continuidad entre el exterior y el tórax, pero que afectan de forma directa a los órganos internos o la pared torácica. Suelen ser directos o indirectos, o sea, si el trauma fue directamente hacia la pared torácica o de forma indirecta. Usualmente, cuando tenemos esos traumas de tórax, pueden generarnos lesiones que pueden ser letales en el momento, o pueden ser letales o potencialmente letales. Y estas lesiones letales, que es importante tenerlas en cuenta, va a ser identificar una obstrucción de la vía aérea, que eso lo hace el clínico principalmente, y cuando no se
evalúan adecuadamente en la clínica, nos podemos dar cuenta de ellas en una radiografía de tórax. El neumotórax de detección lo vamos a mencionar que es una lesión letal si no se trata adecuadamente, en neumotórax abierto, también en neumotórax masivo, en tórax inestable y taponamiento cardíaco. Estos los vamos a mencionar con mayor profundidad. Ok, primero voy a iniciar hablando de lesiones de la pared torácica. Las lesiones de la pared torácica van a ser aquellas que afectan tanto los músculos o a la parrilla costal de tórax. Primero, el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es la presencia de aire en los tejidos blandos de la pared torácica. Y esos tejidos blandos usualmente pueden adquirir aire por diferentes etiologías. Y esas etiologías pueden ser, primero, por lo obvio, un trauma de tórax abierto que genere que se lesione la pared e ingrese aire a través del tejido blando y lo diseque y se genere el enfisema subcutáneo. También puede ser por lesiones de la vía aérea o del esófago que generen que desde el interior del tórax se diseque hacia el exterior y se genere la presencia de ese aire en la pared torácica. También es importante mencionar que el enfisema subcutáneo de tórax se puede presentar en infecciones de tipo bacterianas que generan producción de aire a nivel de tejidos blandos y puede generarse ese enfisema subcutáneo. Lo más importante que se puede identificar una rayos X de tórax es el signo de la hoja de Jingo, que como ustedes ven en esta fotografía, en esta de esta diapositiva, tenemos una hoja de Jingo en la cual se ven como unas líneas desde la periferia de la hoja que llegan hacia la parte central de la hoja, y es por ello que se van a identificar así cuando el aire delimite las fibras del músculo pectoral mayor. Se dice que el enfisema subcutáneo es autolimitado, y le pongo 3 asteriscos porque si es un enfisema subcutáneo leve o poco, se puede autolimitar y no es necesario hacer un tratamiento dirigido a él, pero cuando el enfisema subcutáneo diseca los tejidos hasta el cuello o hasta el abdomen o incluso los miembros inferiores, va a requerir tratamiento quirúrgico. Es por ello que les traigo rayos X de tórax en una proyección AP, en la cual tenemos un paciente con un traumatismo de tórax que presentó enfisema subcutáneo por clínica. Se le hizo una rayos X de tórax y se le vio que presentaba una radiopacidad de lineales que se partían desde la porción central del tórax hacia la periferia de forma radiada. Como lo recordarán, es igual que el signo de la hoja de Jingo, y es por ello que se hace mención a este signo como el signo de la hoja de Jingo, porque las fibras del pectoral mayor van hacia la porción superior a la porción del tercio superior del miembro superior, es hacia su inserción, y es por ello que se delinean adecuadamente. En este otro paciente, también en una PA de tórax, tenemos con la flecha señalando esas radiopacidades lineales a las que hacía mención, donde se pueden delimitar adecuadamente las fibras del músculo pectoral mayor hacia su inserción distal. Es por ello que el signo de la hoja de Jingo es bastante específico para decir que existe enfisema subcutáneo a ese nivel. También es importante hacer mención que cuando existe un trauma de tórax se pueden hacer afectación de los tejidos blandos, no solo de un enfisema subcutáneo, sino también que pueden existir hematomas a ese nivel. Usualmente cuando se genera una contusión a la pared torácica pueden romperse pequeños vasos, y esos pequeños vasos al romperse van a generar una acumulación de sangre y generar hematomas, y esos hematomas en una rayos X de tórax se van a ver como una radiopacidad, ¿verdad? Es esencial que cuando tengamos este tipo de lesiones hacerle una lateral de tórax, o para poder identificar que esa radiopacidad en verdad está en la pared torácica, porque en esta de tórax, rayos X de tórax, podemos pensar que no se encuentra a ese nivel, sino más bien en el campo pulmonar, y es por ello que una lateral de tórax va a ser esencial para poder evaluarlo adecuadamente cuando existen estos tipos de radiopacidades por hematomas subcutáneos y así dar la etiología más acertada. Las lesiones de la caja torácica que más se van a ver comúnmente son las fracturas costales. Eso es como un pan de cada día cuando tenemos una fractura de un trauma de tórax. Se presentan hasta un 40% de los traumas de tórax, pero el trazo, la fractura y todas las afecciones acompañantes van a variar de acuerdo al mecanismo de la lesión.
Es por ello que si tenemos fracturas de las primeras costillas y de la escápula, usualmente estas fracturas no se fracturan con tanta frecuencia como lo son otras, sino que cuando tengamos fracturas de las primeras dos costillas y de la escápula, vamos a pensar primero en traumas de alto impacto. ¿Por qué? Porque estas están usualmente protegidas por músculos y por otros huesos, y cuando tenemos este tipo de lesiones van a ser en lesiones de alto impacto, como caídas de más de 3 metros de altura o accidentes de automovilísticos a alta velocidad, o cuando pacientes por decirlo así, con mayor grado de gravedad. O sea, no solo van a tener fracturas en las costillas, sino que van a tener otras lesiones que van a ser acompañantes. Las costillas que más se fracturan son de la tercera a la novena. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque van a ser principalmente ese tipo de arcos costales los que van a estar fracturados. Cuando tenemos fracturas de los arcos costales inferiores, vamos a encontrar que existen también preponderancia, que existen trauma a nivel de abdomen. Y es por ello que es importante valorar los órganos abdominales superiores, como ser el hígado, el vaso, que pueden ser lesionados cuando existen estas fracturas de las costillas inferiores. Y ahí es donde toman mayor relevancia las costillas flotantes que les hacía mención al principio. Estas fracturas no solo es importante valorarlas de acuerdo a que existe la irrupción de la línea de la costilla, sino que también van a generar lesiones de los órganos internos. Y esas lesiones de órganos internos va a ser por la laceración, ya sea del músculo, de los vasos, de los nervios o de la pleura, que pueden generar que de forma acompañante a a las fracturas vamos a encontrar hemotórax, neumotórax simple, o también vamos a encontrar hematomas en la pared torácica. Ok, habiendo mencionado eso, vamos a verlas en la rayos X. Bueno, en esta rayos X de este paciente en una AP de tórax, tenemos que a nivel del sexto arco costal, del lado derecho tenemos una disrupción en la continuidad del arco costal posterior y que se ve adecuadamente el trazo de fractura, pero tampoco vamos a ser tan afortunados de identificarlos directamente de estas fracturas o que se vengan solas, sino que también van a venir con otro tipo de lesiones por trauma en el tórax. Entonces, en esta paciente femenina que les presento en esta rayos X de tórax, tenemos que el paciente es un paciente de 32 años que paciente masculino. Es un paciente masculino de 32 años que mientras estaba pintando sufrió una caída en el costado izquierdo y al sufrir esa caída del lado izquierdo empezó con un abundante dolor torácico, pero en la rayos X PA de tórax no se evidenció adecuadamente una fractura o una lesión llamativa. Entonces, por eso fue necesario hacerle una proyección especialmente para los arcos costales, y es cuando se hizo esa proyección que se notó el trazo de fractura en el octavo arco costal del lado izquierdo, casi en la porción lateral, que apenas se delinea en esa proyección. Y cuando no se puedan delinear en una proyección de este tipo, pueden hacerlo hasta van a requerir, para tener el diagnóstico certero, una tomografía de tórax para poderle hacer el diagnóstico, pero cuando no se logre una PA de tórax es importante tener en cuenta que podemos hacer la proyección concentrada en los arcos costales. También se ve que cuando existen fracturas de arcos costales contiguos con más de 2 trazos de fracturas, puede existir lo que se llama tórax inestable o bolet costal. ¿Por qué se le llama tórax inestable? Porque esta porción de la parrilla costal o de la pared torácica se pierde la continuidad con el resto de la pared torácica, entonces va a tener un movimiento contrario al movimiento que usualmente va a presentar el tórax, y es por eso es que se le llama un movimiento paradójico. ¿Cómo se va a ver este movimiento paradójico? Bueno, el movimiento paradójico se va a observar primero porque cuando el paciente va a inspirar, nosotros tenemos la función fisiológica de que al inspirar aumentamos el volumen de la caja torácica con un aumento del diámetro anteroposterior, y es con ello que al descender el diafragma se genera una presión negativa en el tórax, y al generarse la presión negativa favorece la entrada de aire hacia los pulmones. Al generarse eso,
usualmente vamos a tener la inspiración que va a ocurrir fisiológicamente, pero cuando existe esa disrupción de la pared torácica por los trazos de fracturas, va a hacer que en vez de expandirse esa porción del pulmón, va a entrar hacia la cavidad torácica. Entonces eso va a generar que ese pulmón de ipsilateral, donde está el tórax inestable, va a tener mala ventilación, y al tener mala ventilación va a afectar directamente el estado de este paciente. Lo contrario va a pasar cuando se genera la expiración. En la expiración, el diafragma se eleva, se dan otras contracciones musculares que generan que se aumente la presión intratorácica y así favorecer la expiración. Pero el trazo de fractura en el tórax va, en vez de favorecer la contracción y ayudar en la expiración, va a verse eventrado, y al verse eventrado va a permitir que el aire del otro pulmón que está funcionando adecuadamente entre a ese pulmón, porque va a bajar la presión de esa porción. Entonces, todo esto combinado con las otras alteraciones que va a tener este paciente va a generar que altere directamente la ventilación del paciente y el estado en el cual se encuentra el paciente. Pero es importante mencionar que los tórax inestables no suelen venir solos, sino que suelen venir con una contusión pulmonar agregada. Y cuando vienen con una contusión pulmonar agregada es cuando se vuelven aún mucho más graves. Es por ello que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en este tipo de movimiento paradójico y todo eso se va a observar más en vivo, en la clínica, pero cuando nos llegan al departamento de radiología, lo que vamos a observar son los trazos de fractura en arcos costales contiguos, más de 3 con más de 2 trazos de fractura, ¿verdad? Pero el movimiento paradójico no lo vamos a observar a menos de que estemos viendo directamente al paciente. Y usualmente en este caso, como esta PA de tórax de este paciente, también tiene agregado bastante edema de los tejidos blandos en la porción donde fue las fracturas de este tórax inestable. También voy a mencionarles lo que es las fracturas externales, que son el otro hueso que se encuentra formando parte de la pared torácica. Entonces, estas fracturas no son tan frecuentes como las de los arcos costales, pero sí son frecuentes cuando se da un trauma de tórax de forma directa o anterior, o sea, sobre la superficie del esternón. Usualmente lo que más se presenta son fracturas del tercio superior a nivel del manubrio o de la articulación manubrio-esternal, y se presentan en una PA de tórax. No van a ser evidentes, pero sí van a ser evidentes cuando se hace una proyección lateral de tórax, porque vamos a ver la discontinuidad del esternón. Suelen ir acompañadas de un hematoma o de una contusión miocárdica, que es lo más grave. Como el trauma de tórax que favorece estas fracturas externales es anterior, va a comprimir las cámaras cardíacas, perdón, y además de eso, al comprimir las cámaras cardíacas va a generar una lesión del miocardio, y al generar una lesión del miocardio se va a manifestar clínicamente como si fuese un infarto de miocardio, y al tener esa clínica adyuvante, entonces estos pacientes pueden tener complicaciones clínicas bastante serias en un transcurso de tiempo bastante corto. Este paciente que se le hizo una valoración por trauma era un paciente masculino de 53 años que sufrió una caída directamente sobre la cara anterior del tórax al impactar contra el suelo, pero en la PA de tórax no se logró evidenciar el trazo de fractura ni nada por el estilo, sino que fue necesario hacerle una rayos X de tórax lateral, en la cual la continuidad del esternón no se logra visualizar adecuadamente, sino que en la porción superior donde está el manubrio y la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, se ve una disrupción o de la continuidad del esternón, y es por ello que ahí se pudo evidenciar que existía una fractura de tórax. Una fractura del esternón en su tercio superior, en donde es más frecuente encontrarlas. Esta otra paciente fue una paciente femenina de 26 años con problemas mentales que intentó quitarse la vida en un intento suicida tirándose de un puente de 10 metros de altura. Lamentablemente la paciente tenía otras lesiones, además de las que les voy a mencionar el día de hoy.
se le encontró en la lateral de tórax que tenía una disrupción de la porción media e inferior del esternón, evidenciando así una fractura del esternón. Con ello, además de la fractura que la paciente estaba presentando, vamos a hacerle mención que esta paciente también tenía fracturas de miembros inferiores y de húmero del lado derecho, pero en cuanto a lo que cabe mencionar hoy, el día de hoy, es la fractura del esternón que se ven especialmente cuando tenemos traumas anteriores, que es lo que les hacía mención. Ok. También al hablar de tórax tenemos que mencionar que pueden existir rupturas diafragmáticas por trauma, y estas lesiones diafragmáticas pueden ser por un trauma contuso o penetrante. Siempre es importante tener en cuenta que cuando existe un trauma contuso, va a generar lesiones radiales del diafragma y van a tender a generar defectos mayores o más grandes que un trauma penetrante. ¿Por qué? Porque si es un trauma penetrante por arma blanca, solo va a generar la lesión de donde afectó el arma blanca. Pero cuando es un trauma contuso pueden haber defectos más grandes, y usualmente cuando tenemos este tipo de lesión vamos a identificar ciertos signos, y esos signos pueden ser elevación del hemidiafragma afectado con ya sea eventración o solo un poco más elevado de lo normal. Por lo general nosotros sabemos que el hemidiafragma derecho está un poquito más elevado que el del izquierdo, ¿verdad? Pero pues, usualmente el hemidiafragma que más se afecta es el izquierdo, porque aparentemente no cuenta con la protección que le brinda el hígado al hemidiafragma derecho. Es por ello que el hemidiafragma izquierdo se va a ver más elevado cuando existe lesión de este hemidiafragma. Pueden existir también la presencia de órganos del abdomen superior en la cavidad torácica. Lo más frecuente son el estómago, intestino o porciones del hígado o del vaso que pueden estarse herniando hacia la cavidad torácica. Es importante mencionar que existe el signo del collar. El signo del collar es que cuando tenemos un tejido intraabdominal herniándose hacia la cavidad torácica, vamos a encontrar que existe una área de constricción en el nivel de la pared del diafragma que está por donde se está herniando el contenido intraabdominal. A eso se le llama signo del collar. También cuando se hernia una porción del hígado a través del hemidiafragma derecho por una ruptura, se va a ver el signo de la Augacepan, que ya lo vamos a evidenciar en la rayos X de tórax. También se van a encontrar contornos diafragmáticos irregulares, y cuando se genera una ruptura diafragmática que permite el ingreso de aire desde la cavidad torácica hacia la cavidad intraabdominal, se va a generar neumoperitoneo, entonces así se va a dar el signo de la cúpula. Entonces en esta paciente tenemos una PA de tórax en la cual se encuentra que el hemidiafragma izquierdo está sobrelevado y se ven niveles hidroaéreos, entonces eso hace pensar que puede existir una herniación. Por ellos, estos pacientes es importante hacerles una lateral de tórax para evidenciar en qué nivel está dándose la eventración de este tejido intraabdominal. Por ello, a este paciente que tenía un trauma de tórax, se le evidenció en la lateral de tórax que tenía el signo del collar, que es lo que les estaba mencionando anteriormente, en donde se ve rodeada la porción del tejido intraabdominal que se está herniando hacia la cavidad torácica por el parénquima, por la silueta del hemidiafragma por donde se está herniando, en este caso el lado izquierdo. Entonces vemos que donde debería estar la cúpula está más elevada, o en este caso estamos viendo el tejido que se está herniando a través del diafragma, y a eso se le llama, cuando se está rodeando la porción que se hernia a través del diafragma, es el signo del collar. En este caso, en esta AP tórax, tenemos que existe una radiopacidad bien circunscrita sobre el hemidiafragma del lado derecho. En este caso, cuando se evidencia este tipo de lesiones, se piensa principalmente que está dándose una lesión del hemidiafragma derecho con una herniación de tejido hepático hacia la cavidad torácica. Ese se le llama el signo de la hogaza de Pan, que hay que tenerlo también en cuenta. Y como les había hecho mención, cuando existe una comunicación o una transmisión de aire desde el tórax hacia el abdomen,
puede generarse un neumoperitoneo, pero también tenemos que tener en cuenta que el neumoperitoneo se puede generar por una ruptura de las vísceras intraabdominales, o sea, pero si no se encuentra ruptura de ninguna víscera intraabdominal, puede ser por una ruptura diafragmática que permitió el ingreso de aire hacia el abdomen, y esto se va a manifestar principalmente cuando tengamos las rayos X de pie o sentados, porque el aire va a tender a ir hacia arriba, entonces va a darnos esos signos de neumoperitoneo o el signo de la cúpula, como en este caso en la rayos X del lado derecho. Para continuar con la exposición, voy a hablarles también de las lesiones aórticas traumáticas. Es importante mencionar que las lesiones de aorta son de alta severidad, porque el 95% de los pacientes que tengan una lesión de aorta traumática van a fallecer durante el trauma o al llegar al hospital. Solo un 15% de los pacientes llega vivo al hospital, y de ese 15%, 10% va a morir mientras esté siendo evaluado en el hospital si no se le da un tratamiento adecuado. Solo un 5% va a sobrevivir a este tipo de lesiones. Entonces, es importante mencionarles que la aorta tiene ciertos puntos de fijación, y esos puntos de fijación hacen que sea más, por decirlo así, susceptible a que existan lesiones cuando tenemos un impacto lateral, no tanto así anterior, pero que existen diferentes mecanismos por los cuales se puede alterar la integridad de la aorta. Y lo más importante son aquellos mecanismos de lesión por desaceleración que generan cizallamiento o torsión de las porciones de la aorta. Es por ello que pueden generarse lesiones de tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y tipo 4. ¿Pero qué son este tipo de lesiones? El tipo 1 solo es un desgarro intimal, o sea que es una lesión que no va a generarle mayor complicación al paciente. Pero si ese desgarro intimal va acompañado con formación de una disección aórtica, eso va a tener mayor gravedad, porque va a tener una disección aórtica traumática. Y el tipo 2 es cuando existe un hematoma contenido entre las capas de la aorta, que puede ser, no necesitar un tratamiento quirúrgico inmediato, sino que puede ser un tratamiento médico. Pero cuando existe un tipo 3, que es un pseudoaneurisma aórtico, y un tipo 4, cuando existe rotura evidente con sangrado activo, la mortalidad va a ser altísima, porque un pseudoaneurisma va a tener solo unas ciertas capas de la aorta que lo recubren y tienen tendencia a la ruptura. Y el tipo 4 va a ser, pues, especialmente por el choque hipovolémico que va a generar, va a causar la muerte. Entonces, solo les traigo esta imagen para recordar las porciones de la aorta torácica. Primero, en la porción de la raíz aórtica tenemos los senos de Valsalva, y donde está la aorta iniciándose con la válvula aórtica, luego la aorta ascendente, el callo aórtico y el istmo aórtico. ¿Por qué es importante hablar del istmo aórtico? Porque más del 70% de las lesiones de aorta se van a presentar en esta región del istmo aórtico, que es una área posterior o adyacente al ligamento ductal o arterioso, que tiene cierta constricción, y es ahí donde se presentan la mayor cantidad de lesiones. Según la CERAM, este diagrama es sacado de ahí. Aquí no se evidencia tanto el mecanismo de lesión como el sitio de lesión. Por ejemplo, si tenemos la raíz aórtica, el mecanismo por el cual se va a dar más la ruptura o las lesiones a este nivel va a ser por el martillo hidráulico, que se genera un aumento de la presión de forma brusca en la aorta, y eso genera que los senos de Valsalva puedan romperse, y al romperse liberar la sangre hacia el pericardio o hacia el mediastino. Entonces eso va a ser el principal mecanismo de lesión a ese nivel. Luego, en la aorta ascendente va a haber un mecanismo preponderante de torsión, que en un 18% de los casos va a generar lesión en ese nivel. Y como les había mencionado, la porción que más se afecta, especialmente de la aorta, es el istmo aórtico, que puede ser por mecanismos de flexión extrema o por mecanismos de cizallamiento. Como les había mencionado, perdón, es que 50-70% de los casos se van a presentar, de los traumas aductores van a presentar lesiones a este nivel. Entonces, es importante recalcar que ese punto en la rayos X de tórax se va a ver cerca de la ventana
aortopulmonar. Entonces, cuando vemos una alteración de la ventana aortopulmonar, vamos a tener ese signo característico de lesión aórtica que nos va a ver sospecharlo, y luego, si ese es posible, se le va a hacer una tomografía y se va a confirmar lo que ya se suponía por la rayos X de tórax. Entonces, los signos van a ser bastante floridos, pero lo más importante son el ensanchamiento mediastinal por la hemorragia del mediastino. El contorno de la aorta va a ser irregular, no se va a definir adecuadamente, y como les había mencionado, existe afectación de la ventana aortopulmonar porque se ve ocupada, no se ve libre como adecuadamente se debería observar. El efecto de masa va a generar que se presente un descenso del bronquio principal izquierdo, y también se va a ver afectada la tráquea con el efecto de masa, con una desviación contralateral a donde está la aorta. Se van a observar engrosamiento de las bandas paratraqueales y también puede presentarse con hemotórax. Había hecho mención de que puede generarse un pseudoneurisma aórtico, ¿verdad? Entonces, por eso les traigo este diagrama. Un pseudoneurisma, pseudo porque es falso, significa que no está compuesto de todas las paredes de la aorta, sino que solo de dos, y especialmente las partes de la íntima y la media pueden estar rodeando ese pseudoneurisma, pero tienen un alto grado de tener susceptibles a rupturas. Entonces, pueden crecer progresivamente y es necesario darles una reparación quirúrgica. Entonces, la rayos X de tórax, usualmente lo que vamos a ver es los signos que ya les he mencionado. Primero, el ensanchamiento del mediastino, que va a ser evidente, que se ve con esta flecha, esta doble flecha, donde se está marcando el mediastino. Usualmente, si hay un mediastino mayor de 8 centímetros, se dice que está ensanchado, evidentemente. El desplazamiento de la aorta de forma contralateral a donde está la lesión aórtica, la ventana aortopulmonar que está demarcada por este asterisco está totalmente afectada, no se ve, y los contornos de la aorta no se ven adecuadamente. Entonces, con eso ya vamos familiarizando que puede existir una lesión de aorta traumática, que se va a confirmar por ya sea en la cirugía o en una tomografía, para ser más claros. También en este paciente masculino que sufre un accidente accidente automovilístico, en el cual se presenta 5 horas después al hospital por un accidente de moto. Entonces se le vio bastante afectado porque tenía shock hipovolémico, y en una rayos X de tórax inicial se le vio que existía ensanchamiento del mediastino, había desplazamiento de la aorta, desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, había afectación de la ventana aortopulmonar. Además de ello, presentaba estigmas de trauma bastante evidentes. Entonces, a este paciente se le hizo el diagnóstico de una lesión de aorta traumática, que se presentan bastante más frecuentemente pacientes con accidentes de alto impacto o de impactos laterales. Ok. En este paciente masculino de 53 años, de 67 años, el paciente se fue remitido por un accidente automovilístico en el cual sufrió un choque frontal. En la rayos X de tórax inicial, al ser recibido en el hospital, se le evidenció el ensanchamiento mediastinal. En esta rayos X de tórax no se ve adecuadamente la luz de la tráquea, pero sí podemos ver los otros signos, que son el borramiento de la ventana aortopulmonar, el bronquio principal izquierdo tampoco se logra visualizar adecuadamente, pero sí se le confirmó al paciente que tenía una lesión de aorta de forma traumática por este tipo de accidente. Este otro rayos X de tórax, que es de una paciente femenina de 62 años de edad, se le hizo el diagnóstico de un aneurisma de aorta traumático, porque aparentemente esa paciente no presentaba estas lesiones previas al accidente, porque fue un accidente de tipo vial, en el cual al hacer la rayos X de tórax se vio el contorno de la aorta tortuoso y aumentada del diámetro, y toda la aorta torácica estaba afectada. Entonces fue un aneurisma de aorta de origen traumático. El taponamiento cardíaco es una afección que puede verse de forma indirecta, primero por la clínica y luego por la radiografía, más evidentemente. Entonces, el taponamiento cardíaco es cuando
usualmente existe pequeña cantidad de líquido entre el pericardio parietal y el visceral, pero ese líquido permite la lubricación y el adecuado funcionamiento del corazón. Cuando este material que ocupa este espacio es bastante, causa presión de las cámaras cardíacas y altera la dinámica cardíaca. ¿Por qué? Porque no permite una diástole adecuada, y al no permitir una diástole adecuada, no se llenan adecuadamente las cámaras cardíacas, y con ello no van a tener una sístole adecuada, y al no tener una sístole adecuada, el flujo eyectado va a ser menor y con ello se va a dar hipotensión. Entonces, primero, se van clínicamente a dirigir por la triada de Beck. La triada de Beck nos dice que al generarse poca distensión de las cámaras cardíacas, no se va a tener el retorno venoso adecuado. Entonces, las venas que llegan hacia el corazón van a estar distendidas, entonces se ve como una ingurgitación yugular. Segundo, los ruidos cardíacos van a estar apagados o se van a escuchar hacia el fondo, entonces van a estar difíciles de auscultar. Y por último, va a haber hipotensión. Entonces, esa triada de Beck hace que clínicamente lo sospechen y que se confirme por una radiografía de tórax al ver el signo de la cantinflora, que es la silueta cardíaca aumentada de tamaño, y por un ultrasonido que usualmente se puede hacer en el transcurso de un FAS, cuando se evalúa la ventana pericárdica para evidenciar las características del taponamiento cardíaco, que usualmente el ultrasonido es la técnica de imagen que va a permitir caracterizar adecuadamente el tipo de líquido que está ocupando el pericardio. Entonces, es excelente para definir si es sangre o si solo es líquido por las características ecográficas. Entonces, en una rayoscopia de tórax AP, este paciente masculino presentaba un aumento de la silueta cardíaca que evidentemente tenía mayor preponderancia del tamaño en la porción inferior y no tanto así en la porción superior. Entonces, a esto se le llama el signo de la cantinflora. Y en la lateral, este paciente también se evidenció que tenía un pequeño derrame pleural en la porción posterior, además del aumento de la silueta cardíaca, evidenciando lo que es el taponamiento cardíaco. Ahora, habiendo hablado de esos tipos de lesiones, voy a hablarles en la última sección de las lesiones pulmonares y de la cavidad pleural. Entonces, las lesiones pulmonares, la más importante es la contusión pulmonar. La contusión pulmonar, como había mencionado anteriormente, puede acompañar a otras lesiones, como las fracturas costales o el tórax inestable. Puede ser desde silente, o sea, un paciente sintomático que va a estar de lo más tranquilo en un trauma de tórax, o generarse una complicación sintomática grave y generar que este paciente esté necesitando hasta ser intervenido en la UCI para poderle dar un adecuado manejo médico. Entonces, esto va a irse acompañado primero por, ¿cómo se llama contusión pulmonar? Porque se afecta directamente el parénquima pulmonar, va a generar disrupción de los vasos del parénquima y de los tabiques interalveolares, y así va a generar que estos vasos interalveolares sangren y va a generar sangrado en el intersticio y en los alveolos. A generarse ese sangrado en los intersticios y en los alveolos, va a alterar la ventilación, perfusión. Este equilibrio ventilación-perfusión va a generar que el paciente no esté recibiendo el oxígeno completamente como él lo requeriría. Entonces genera que el paciente entre en un estado de hipoxemia. Al entrar en hipoxemia, los órganos entran en hipoxia, y en hipoxia isquemia, y así se da un ciclo interminable hasta que el paciente puede llegar hasta la muerte. Entonces el paciente puede manifestarse con un distrés respiratorio bastante marcado, o estar de lo más tranquilo. Entonces el distrés respiratorio lo vamos a ver con taquipnea, con uso de músculos accesorios de la respiración, y en la rayos X de tórax lo que vamos a observar son consolidaciones geográficas, especialmente periféricas o áreas de vidrio ilustrado. También se pueden ver como áreas de patrón alveolar por la ocupación de los alveolos por la sangre y por la liberación de la sangre en estas áreas de tejido roto. Entonces pueden generar este tipo de patrones. Entonces este paciente, primero, debo recalcarles que es un paciente masculino que presentó un trauma de tórax, y con las flechas se le están demarcando los trazos de fractura en la parilla costal. Y en el campo pulmonar del lado izquierdo lo que vemos son opacidades, o sea, con consolidaciones geográficas, en este caso más preponderantemente en la parte superior, pero también en la parte inferior de este campo pulmonar. Y al ver
que tiene los trazos de fractura más la parte de las opacidades pulmonares, podemos decir que este paciente tiene una contusión pulmonar con las fracturas costales. En este caso puede ser también un tórax inestable porque tiene trazos de fracturas en al menos 3 costillas de forma continua. Este otro paciente masculino en el cual se le recibió después de un accidente automovilístico, se le hizo una rayos X de tórax en la cual se evidenciaban radiopacidades, especialmente en todo el campo pulmonar derecho, especialmente en las partes superiores del lóbulo inferior, medio y el lóbulo superior, que son, en este caso, acompañadas de las lesiones de la caparilla torácica. Y este paciente estaba en evidente estrés respiratorio, fue necesario llevarlo a la UCI para poderle dar apoyo ventilatorio. Y es importante mencionarles que cuando tenemos estas contusiones pulmonares, estos pacientes suelen estar graves, entonces van a requerir ventilación mecánica o otras medidas coadyuvantes. También es evidente que cuando existe una trauma de tórax pueden haber lesiones directas o disrupción del tejido pulmonar y a eso se le llama laceraciones pulmonares. Son más graves, ¿por qué? Porque generan que el parénquima se rompa y al generarse ese parénquima roto pueden generar sangrado, pueden generar cicatrices y se pueden manifestar en diferentes formas como neumatoceles, que son acumulaciones de aire de pared delgada, o como hematomas o como abscesos pulmonares se pueden infectar. Entonces, en la radiografía de tórax lo que vamos a ver cuando tenemos un hematocele es que vamos a ver una colección de aire rodeada de un parénquima pulmonar que está denso. En este caso es un paciente masculino de 4 años de edad que fue recibido por un atropellamiento. El paciente tenía esta radiolucidez que se encontraba en el campo pulmonar izquierdo, acompañado de unas radiopacidades periféricas a la lesión. Entonces, a este paciente se le hizo el diagnóstico posterior, que también se le veía en la lateral de tórax, de un neumatocele traumático. Habiendo hablado del pulmón como tal, también es importante hablar de la ruptura traqueobronquial. La ruptura traqueobronquial es importante mencionarla porque va a generar lesiones, va a ir acompañada de otras lesiones del tórax, puede ser del esófago, de los mismos pulmones, o del corazón, o de fracturas. Se va a manifestar clínicamente como hemoptisis, enfisema subcutáneo o neumotórax, y lo más frecuente es que existan laceraciones tanto longitudinales o transversales en la luz del bronquio de la tráquea. Son más frecuentes a 2.5 centímetros por arriba de la carina o a 2 centímetros inferior a la carina en los bronquios. Y cuando se existen este tipo de lesiones del tráqueo bronquiales pueden dar un neumomediastino masivo, entonces requerir una intervención quirúrgica inmediata. Y cuando se dice que existe una disrupción completa de un bronquio, puede generarse el signo del pulmón caído, que es cuando se perdió la comunicación entre el bronquio principal y su respectivo pulmón. Entonces, en este caso tenemos 2 radiografías de tórax. En el lado izquierdo, un paciente que tiene ensanchamiento de mediastino con desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral. Obviamente, la primera pregunta que nos surge es como, ¿es esta una lesión de aorta? No, en este caso sí se evidenció que existía sangrado, pero no era una lesión de aorta, sino que una lesión a nivel de la porción superior de la tráquea con un vaso roto y permitió la acumulación de sangre y se generó ese hematoma a nivel del mediastino superior. Y en este otro lado, una paciente femenina que se presentó al hospital una semana después de haber sufrido un trauma de tórax. Se le evidenció una radiopacidad del lado del hemitórax izquierdo con pérdida de la continuidad entre el bronquio principal izquierdo y el bronquio y su pulmón. Entonces se le diagnosticó con el signo del pulmón caído. Al final fue una ruptura bronquial izquierda completa y esta paciente requirió cirugía. El neumotórax es cuando existe acumulación de aire dentro de la cavidad pleural. Entonces esto puede ser ir acompañado de fracturas costales que generan una laceración de la pleura, y lo más evidente que vamos a ver son signos de la línea pleurovisceral, que entonces en esto se hace evidencia de que hay una separación entre la pleura visceral y la pleura parietal y se va a ver bien delimitada. También cuando existe acumulación de aire en la cavidad pleural puede generarse el signo del surco profundo, que es cuando la, la, la cúpula diafragmática se ve como excavada de la pared torácica, y también el signo del diafragma doble.
Esto último se lo voy a mencionar más adelante, que es el neumotórax a tensión, que usualmente no va a requerir una confirmación radiológica, pero cuando nos la piden vamos a tener signos bien evidentes, y eso es lo que voy a mencionarles. Entonces, primero, el signo o separación pleurovisceral, que nos hace referencia a que la pleura visceral se evidencia separada de la pleura parietal que está pegada a la pared torácica. Entonces vemos bien delimitada esa área. Además que existe una telectasia pasiva del pulmón, vemos que la porción superior a donde está la línea pleurovisceral está bien radiolúcida, sin trauma vascular, y entonces así vamos a diagnosticar un neumotórax. También acá tenemos el signo de la cúpula diafragmática doble en la porción inferior, donde vemos que la porción anterior del diafragma se ve separada de la porción posterior, entonces así se ve como el signo de la doble cúpula. Y acá en la porción más superior tenemos como un acercamiento donde se ve la línea pleurovisceral, que es para denotar que existe esa área ocupada por aire, que es el neumotórax, y también el signo del surco profundo, que el signo del surco profundo lo vamos a ver más adelante, más evidenciado. También en esta otra revisión de tórax vemos que existe separación de la pleura visceral, de la pleura parietal, hay falta de trama vascular en la porción inferior y en la porción superior del tórax, y la telectasia secundaria de forma pasiva, y con aumento de los espacios intercostales en las porciones afectadas. Y en esta AP de tórax, perdón, estamos viendo que el surco del ángulo costofrénico del lado izquierdo está más marcado, entonces se llama el signo del surco profundo. Y el neumotórax de tensión, bueno, en este caso, cuando es el diagnóstico va a ser únicamente clínico, pero si llega a la radiología va a ser bastante evidente que el mecanismo básico es una válvula unidireccional, o sea que permite la salida del aire hacia la cavidad pleural, pero no permite que ésta reingrese hacia el punto de origen o que salga de ese. Entonces se acumula tanta aire que genera presión dentro de la cavidad pleural y desplaza el mediastino hacia la parte contralateral, comprime los vasos y las cámaras cardíacas y el pulmón contralateral. Es así como se genera una afectación hemodinámica y ventilatoria. La mayor causa de este tipo de neumotórax de tensión es la ventilación mecánica, y el diagnóstico debe ser totalmente clínico, pero si no, va a ser radiológico. Entonces lo que vamos a ver es, primero, ausencia de la trama vascular del pulmón afectado. Entonces va a haber la telectasia del pulmón, una radiolucidez de todo el campo pulmonar, acompañado de aumento de los espacios intercostales en comparación al lado contralateral y el signo del surco profundo, y el desplazamiento de las estructuras de forma del mediastino de forma contralateral. También esta otra que es para mencionar lo mismo, entonces como ya lo mencioné anteriormente, en áreas del tiempo voy a desplazarme hacia adelante. Entonces el hemotórax es otra afección de la cavidad pleural, pero este es por acumulación de sangre y se puede generar de forma traumática, y puede ser un hemotórax masivo cuando se acumulan más de 1500 ml en la cavidad pleural, o más de 200 ml en 2 a 4 horas después de haber iniciado el tratamiento de estos pacientes. Puede ser por ruptura de vasos pulmonares o sistémicos, ya sea de la cavidad de la pared torácica o de los mismos pulmones. Usualmente lo primero que vamos a ver son en las áreas de declive del tórax, y que va a obliterar los ángulos costofrénicos, y así se va a ver el hemitórax radiopaco. Entonces, en este caso tenemos dos pacientes en el cual tienen un hemitórax derecho opaco, y por el historial de trauma se les diagnosticó que tenían un hemotórax masivo, ambos, que necesitaron cirugía posterior. Entonces, el hemotórax lo vamos a ver como un hemitórax radiopaco, que si fuese mínimo va a ser solo en los ángulos costofrénicos, pero en este caso es masivo. Por último, voy a hablarles de neumomediastino. El neumomediastino, que es cuando se genera principalmente por una ruptura traqueobronquial, o de la faringe o del esófago, vamos a tener diferentes signos que nos van a ayudar a irlos mencionando. Entonces voy a irme directo a las imágenes para hablarles de ellos. Primero va a ser el signo del diafragma continuo, donde al tener ese neumomediastino va a verse una separación de la silueta cardíaca del diafragma, entonces va a haber el signo del diafragma continuo. Y acá en la lateral de tórax lo que vemos que es que el corazón se ve separado de los tejidos retroesternales y de la cúpula diafragmática izquierda. Entonces así se ve el neumomediastino.
Y acá tenemos el signo de la silueta del hemidiafragma izquierdo continuo, en el cual la derecha, la cúpula diafragmática derecha se ve más elevada que lo normal, ¿verdad? Pero en la izquierda se ve que está separada de la silueta pericardia, de la silueta cardíaca, entonces así se ve ese signo de la silueta de la cúpula diafragmática izquierda continua. Y acá voy a hacerles un acercamiento de esta AP de tórax en la cual se ve el signo del aire extrapleural, en donde se evidencia que existe aire fuera de la pleura visceral del pulmón izquierdo. A eso se hace referencia al aire extrapleural para dar el diagnóstico de neumomediastino. Y también acá tenemos aire en la porción anterior a la aorta ascendente y aire que rodea la arteria pulmonar del lado izquierdo, entonces este es el signo de anillo alrededor de la arteria pulmonar. Por último, en cuanto a mediastino, es el signo de la B de Naclerio, que es cuando se evidencia una radiopacidad como en B entre la columna y la cúpula diafragmática izquierda, entonces ahí se hace el diagnóstico de neumomediastino, que es el aire que rodea la aorta descendente. Y como es común, los pacientes con trauma de tórax pueden ir acompañados de otros traumas, entonces usualmente pueden ir acompañados de traumas de cráneoencefálicos, cual compromete el estado de conciencia del paciente, y cuando están con el estado de conciencia alterado pueden generar broncoaspiraciones, y estas broncoaspiraciones de contenidos desde el estómago hacia la vía aérea pueden generar consolidados de difusos alveolares bilaterales con compromiso lobular o segmentario. Entonces, esos pacientes que tienen. Esto fue un paciente que se recibió por un trauma de tórax en el cual inicialmente no tenía afectaciones de los campos pulmonares, pero cuando se le hizo un control posterior porque empezó con una dificultad respiratoria bastante marcada y además de ello presentó necesidad de ventilación mecánica a este paciente, se le hizo la radiopsiquis control y se evidenció que existían radiopacidades principalmente en este lado derecho del pulmón, donde se evidenciaba que existía un patrón lobar segmentario. Entonces se le hizo el diagnóstico de broncoaspiración a esa paciente. Y así se le evidenció que estos pacientes pueden tener este tipo de afectaciones de forma secundaria al trauma. Habiendo hablado de aspiración de forma rápida, les agradezco por su atención y gracias por la paciencia y muchas gracias por su atención. Agradezco los comentarios, son bienvenidos.